A la luz de Krishnamurti, mi único interés es hacer que los hombres sean absoluta e incondicionalmente libres. Conducción: Horacio Bello. Con la colaboración de Gustavo Litterman, Juliana Flores y Pablo Cruz. Buenas noches, amigos, amigas, un nuevo programa de A la luz de Krishnamurti. Estoy solo por algunos segundos, espero. No se asusten, no apaguen la radio. Estaremos con Pablo haciendo el programa y seguramente en algún momento a posteriori nos encontraremos con Gustavo. Y acaba de llegar Pablo, así que en un minuto nos encontraremos con él. Y antes de desarrollar el programa de hoy de la manera habitual, con los temas que elegimos, quería hacer una breve mención a este 24 de marzo desde la perspectiva nuestra, desde la perspectiva de A la luz de Krishnamurti. Ustedes saben que Krishnamurti hacía mucho hincapié en la memoria como algo que producía la mente mecánica. Y yo quisiera simplemente agregar lo siguiente. La memoria debe ser un instrumento para que la conciencia actúe. No tiene que ser la memoria un mecanismo de compulsión mecánica. La memoria debe servir para observar los hechos desprendidos de la emocionalidad del momento pasado en particular, y de esa objetividad utilizar la reflexión del presente. Ese es simplemente el mensaje desde nuestra perspectiva para ver las cosas con inteligencia y especialmente para las nuevas generaciones. Y ahora sí, vamos a empezar el programa diciéndole que el tema de hoy es el placer. El placer desde todas las perspectivas posibles, el placer desde la perspectiva de el deseo, desde la perspectiva de la búsqueda, el placer desde lo psicológico en particular. Así que, presentado el tema, ¿qué tal, Pablo? ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Perdón por la demora. Estaba complicado, ¿no? Y es un día particular. Sí. Decía que desde la perspectiva en particular psicológica vamos a hablar del placer, ¿no? A priori, lo primero que creo que se nos ocurre cuando citamos el placer es entrar en una dicotomía que como tal en general es falsa, es simplista, es restrictiva, y es: ¿aceptamos o no el placer? ¿O el ser humano debe satisfacer sus necesidades de placer o debe reprimirlas? Y en esa dicotomía la historia humana entró en conflicto, en oposiciones, incluso en guerras desde el punto de vista religioso y moral. Y como ocurre en general en este programa, tratamos de buscar una vía alternativa o diagonal desde la cual podamos observar la cuestión del placer desde otra perspectiva. En principio, no negándolo, porque hace la naturaleza humana. Cualquier negación de la naturaleza es una tontería, en principio, porque la negación lleva a la represión, y la represión siempre nos conduce a resultados negativos, porque esa represión tarde o temprano explota a través de conductas neuróticas, a través del rencor y a veces de conductas incluso patológicas, más graves. Así que ese no sería el camino. El camino, desde la perspectiva nuestra y obviamente de Krishnamurti, que nos acompañará con 2 audios grabados nuevamente por Edith Gross y editados por Raúl Carrere, es observar el placer como tal, tratar de desentrañar su naturaleza, y desde ese camino, desde esa perspectiva, tratar de ver qué es lo que podemos hacer inteligentemente para, de algún modo, administrar el placer y permitirnos vivir
de una mejor manera, que en definitiva es lo que buscamos. Así que bueno, ya presentado Pablo, le vamos a pedir, si ya entró en calor, Vamos a ir entrando de a poquito. de a poquito, como él ya sabe cuál es el tema, supongo que habrá sistemáticamente presentado una serie de alternativas. Años y años hablando del tema. Y voy a ver si alguna de esas alternativas que se planteó puede desarrollarla ahora. Puede tener algo de realidad, claro. Claro. Así que le vamos a dar la palabra a Pablo para que iniciemos este diálogo, este intercambio sobre el tema del placer, y luego, desarrollando un poquito más el programa, vamos a escuchar el primer audio. Bueno, el placer es un tema que en principio nos confunde, ¿no? No tenemos en claro cuál es su rol. Sabemos que el placer existe solamente por los síntomas, los efectos que causan nosotros. Fuera de eso no sabemos qué es. Bueno, habría que ver cuáles son los síntomas y los efectos, ¿no? Que sería todo un tema. Bueno, pero por ejemplo, no sé, si yo me como un cuarto de helado, como lo estaba haciendo hace un rato, Pero un cuarto no es nada, medio kilo es grave. bueno, Pero es una cuestión de cantidad, claro. pero es placer. Claro, Eso es placentero. claro. Si yo me propongo en una tarde realizar una tarea que es un poco tediosa, que no quiero hacer, pero que simboliza algo para mí, y por cosas de la vida puedo transitarla y la termino, voy a tener alguna especie de sensación placentera que tiene cuando tome contacto con la realidad de aquello que terminé, que era algo que me estaba o generando fricción, o bueno, dependiendo, viste el caso. Entonces, bueno, nosotros tenemos en claro los efectos del placer. Si no fuera por eso, ni siquiera probablemente sabríamos que existe. Ahora, sin embargo, los primeros contactos que tenemos con el placer, si vamos a los recuerdos más atrás posibles y pensamos en la primera vez que sentimos determinado placer, yo creo que en la mayoría de los casos, me atrevo a decir que esto nos ocurre a la gran mayoría, no estábamos buscando ese placer. Estábamos como concentrados en la experiencia, en construir un momento, en el instante, en la incertidumbre de lo nuevo, en lo que sea que estemos transitando, que es un momento, una construcción de instantes, y que después de ahí, dentro de las distintas cosas que articulan un momento, se disparan, o hay como efecto dentro de los efectos adversos que involucra la construcción de momentos, aparecen los placeres. Entonces el placer es la prueba tangible, medible, la más concreta que tenemos de que algo tiene un efecto en nosotros. Sin embargo, dentro de nuestro proceso de aprendizaje o nuestro pensamiento, nosotros podemos recordar el efecto que eso generó en nosotros. Pero como no tenemos la posibilidad de capturar en los recuerdos el momento en sí mismo, sino que tenemos una representación extremadamente limitada, nos vemos obligados o empujados hacia recordar aquella cosa que destaca, que sobresale. ¿Cómo lo puede ser el placer generado por X causa? Y que eso va a hacer que nosotros busquemos repetir aquello, como si el efecto de la cosa fuera la cosa. Puede ser un cuarto de helado, puede ser una relación sexual, puede ser un viaje, no importa, pero la búsqueda de placer existe y parte del recuerdo que tenemos de aquel efecto que el placer nos causó. Sin embargo, no tenemos en claro cuál es el rol del placer.
en la construcción de momentos. Sabemos que ocurre a veces sin buscarlo, y sabemos que a veces lo buscamos y no ocurre. Pero no tenemos en claro cuál es la dinámica del movimiento que, articulando momentos, genera los efectos a los que le llamamos placer. A mí me gustaría pero iniciar un poco desde mi perspectiva el desarrollo de este tema, remontándonos a nuestra primera infancia, que es cuando vivimos los primeros placeres. Es obvio que los primeros placeres de los seres humanos, y yo diría de los mamíferos, están vinculados al ámbito familiar, al ámbito de la relación con la madre o de quien cumple el rol de madre en esa primera infancia. Esas primeras sensaciones físicas que se traducen en sensaciones psíquicas quedan grabados como fuego en nuestra psiquis, justamente, y de algún modo esa impronta nos va a acompañar en nuestra edad juvenil, incluso en la adulta. Y muchas personas quizás no puedan superar ese estadio infantil en razón de una serie de circunstancias, pero que tienen el denominador común de un placer recordado y añorado. Y ahí es cuando quizás entramos en la médula de la relación conflictiva con el placer, que es la repetición del placer. Porque, como decía antes de que viniese Pablo al comienzo del programa, parecería que la cuestión está vinculada a las ideas que tenemos del placer más que con el placer mismo. Sí, el tema es que el placer está involucrado en una dinámica muy compleja, porque dentro de nuestra relación con el vacío, con la búsqueda de seguridad, con la búsqueda de alivio, dentro de esos movimientos está el efecto adverso del placer, cuando uno logra por momentos encauzar alguna de esas búsquedas. Por lo tanto, el placer siempre está acompañado de otro movimiento interno nuestro que por su complejidad se nos escapa y que solo rescatamos el efecto resultante de la cosa. Por ejemplo, vos dabas el ejemplo recién de la primera infancia, y el niño, una vez que es separado una vez que nace y es separado de la madre, que es ahí donde tiene que pasar tiene que transitar el trauma de que él es una cosa distinta de la madre, que no son lo mismo. A medida que va experimentando la vida y va, por ejemplo, tiene los primeros hambres y tiene que prenderse a la teta por primera vez, ahí encuentra un alivio y se generan como asociaciones de que, por ejemplo, si el niño tiene hambre y llora, va a venir alguien a darle la teta, y eso implica un alivio y un efecto adverso placentero. Entonces, muy desde el principio se van asociando el placer a distintas dinámicas. El placer nos acompaña muy desde el principio y está muy vinculado desde el principio a las cosas más básicas, elementales, que buscamos con más fuerza, como por ejemplo la seguridad. Claro. Pero entonces la pregunta sería, entonces, ¿cuál es el problema? ¿Hay algún problema en el sentido de hay algo que afecta la vida normal y sana de un ser humano cuando el placer es el eje de su vida, o particularmente, y un poco ahí estoy dando la punta de la respuesta, la búsqueda del placer? Claro, el problema está en que es el eje de la cosa.
cuando uno acciona en base a que el eje sea el placer, ahí es donde viene el conflicto. Porque primero que hay que ver cómo uno acciona para buscar ese placer. Normalmente cuando eso ocurre, como dentro de nuestras limitaciones, fallamos en encontrar una manera sostenible de buscar placer, porque involucra esa búsqueda, va disparando distintos conflictos en vínculos o en el vínculo conmigo mismo. Claro. Entonces, el problema no está en el placer. El problema está en que el placer es secundario si nos referimos a las primeras experiencias que tenemos con el placer. Pero, como nuestra naturaleza agoniza por el vacío, por las crisis, por la dualidad, el placer es el hackeo más a mano que tenemos. Yo creo en particular, obviamente es opinable, pero es mi perspectiva, que el placer en sí no tiene nada de negativo como necesidad humana, y que por lo tanto es no solo innecesario sino negativo reprimirlo. Eso como primer punto claro. Pero la complicación humana es que, como en tantas otras cosas, nos movemos por el recuerdo, la memoria y las ideas. El recuerdo, la memoria y las ideas. Y el recuerdo, la memoria y las ideas del placer no es lo mismo que el placer. No, en absoluto. Son dos cosas distintas. Muy distintas. Claro. Entonces, ahí es cuando se distorsiona nuestra conducta y se distorsiona el enfoque de la cuestión y actuamos de manera perjudicial para nosotros mismos cuando buscamos en una idea, en un recuerdo, en un concepto, el placer, y equivocamos el camino, y ahí está el problema. Entonces, ¿cómo lograr que el ser humano, sabiendo que es un ser deseante, pueda satisfacer el placer sin que su vida sea un conflicto y una frustración permanente? Es una pregunta muy importante de realizar y que creo que exige por lo menos un esfuerzo de búsqueda de algún tipo de respuesta, ¿no? Sí, quizás parte de la pista o una pseudo brújula podría ser justamente esto que dijiste, que el ser humano, por lo menos en lo que podemos observar, es un ser deseante. A mí me hace un poco de ruido esa frase, no porque no sea un ser deseante, sino porque lo soy. Te hace ruido porque no te gusta. Me hace ruido porque si soy un ser deseante y el deseo te sentencia al conflicto, de alguna manera estoy yo sentenciado al conflicto. Claro, no, es como que no hay salida, ¿no? Claro. Pero ahora, quizás haya una salida, a ver, tratemos de trabajarlo. Claro, porque en las etapas previas a registrar y empezar a recordar esos placeres que vamos experimentando, no teníamos el punto de referencia de para dónde ir a buscar el placer. Incluso más, los deseos que tenemos hoy en día, hace 5 años quizás no los teníamos. Hay como una especie de secuencialidad en cómo se bifurcan y se abren los caminos o se amplía el abanico de deseos. Pero esos deseos no existieron siempre en nuestra vida, se van sumando. Y van cambiando también. Ahora, yo me pregunto si... lo único que podemos decir con seguridad es que algo queremos. Claro. Hay que ver
si es el deseo o no. Algo nos mueve, claramente. Si no, no estaríamos. Algo nos mueve y además lo discutimos porque algún ruido hace, porque si no, estaría todo bien. Estaríamos en una isla llena de chicas bailando alrededor nuestro y no habría ningún problema. Ni siquiera porque las chicas no tendrían ganas de bailar. Pero indudablemente en la vida humana hay cosas donde el placer juega un rol distorsionante, si no, no estaríamos discutiendo. Entonces, la cuestión es tratar de descubrir, de desentrañar qué es lo que pasa en nuestras conductas, que algo que debería ser placentero se convierte en displacentero, ¿no? Y esa paradoja que se da en muchos aspectos de la vida forma parte del conflicto de la mente humana. Yo le voy a pedir a Sebastián que nos ponga el primer audio de Edith, que como habíamos dicho fue preparado por Raúl, para ver si Krishnamurti nos ayuda un poquito y justamente a través de sus palabras podemos ampliar un poco el espectro de esta cuestión. Así que escuchamos a Edith. Gracias. Todos estamos empeñados en la persecución del placer, dijo, en una u otra forma, intelectual, sensorial o cultural. Por ejemplo, el placer de reformar, de indicar a otros lo que deben hacer, de aminorar los males de la sociedad, de hacer el bien, el placer de obtener mayor conocimiento, mayor satisfacción física, mayor experiencia, mayor comprensión de la vida, todas las ingeniosas y sagaces cosas de la mente, y último placer que es, por supuesto, alcanzar a Dios. El placer es la estructura de la sociedad. Desde la niñez hasta la muerte estamos secretamente, astutamente y obviamente persiguiendo el placer. Así, cualquiera que sea nuestra forma de placer, creo que deberíamos tenerlo muy claro, porque es lo que está guiando y conformando nuestras vidas. Es entonces importante para cada uno de nosotros investigar cuidadosamente, con sutileza y tanteos esta cuestión del placer, ya que al buscarlo y luego nutrirlo y sostenerlo es básica urgencia de la vida, y sin la cual la existencia se torna torpe, estúpida, solitaria y sin sentido. Usted puede preguntarse, ¿por qué entonces no es el placer lo que debiera guiar la vida? Por la sencilla razón de que el placer ha de causar dolor, frustración, pesar y temor, y como resultado del temor, violencia. Si usted quiere vivir de ese modo, viva de ese modo. De todas maneras, casi todo el mundo así lo hace. Pero si usted quiere verse libre del dolor, tiene que comprender la estructura total del placer. Comprender el placer no es negarlo. No estamos condenándolo ni diciendo que es bueno o malo, pero si lo perseguimos, hagámoslo con los ojos abiertos, conscientes de que buscando siempre el placer, inevitablemente encontraremos su sombra, el dolor. No podremos separarnos, aunque al correr tras el placer tratemos de evitar el dolor. Ahora bien, ¿por qué está la mente exigiendo siempre placer? ¿Por qué hacemos cosas nobles e innobles guiados por la corriente oculta del placer? ¿Por qué nos sacrificamos y sufrimos en la delgada hebra del placer? ¿Qué es el placer y cómo surge? Desearía saber si algunos de ustedes se han hecho estas preguntas y si han seguido las respuestas hasta el mismo final. El placer se produce en 4 etapas: percepción, sensación, contacto y deseo. Yo veo, digamos, un hermoso automóvil. Enseguida tengo una sensación, una reacción por haberlo mirado. Luego lo toco o imagino que lo toco. Entonces viene el deseo de poseerlo y de exhibirme en él. O bien veo una hermosa nube, una clara montaña contra el cielo, o una hoja que apenas ha brotado en primavera, o un profundo valle lleno de encanto y esplendor, o una gloriosa puesta de sol, o un rostro hermoso, vivo e inteligente, que es bello por no ser consciente de ello. Miro esas cosas con intenso deleite, y mientras las observo no existe el observador, sino pura belleza como el amor. Por un momento el yo está ausente con todos sus problemas, ansiedades y desdichas. Solo queda esa cosa maravillosa. La puedo mirar con gozo y al siguiente momento olvidarlo. O bien la mente se detiene ahí y el problema empieza. Mi mente empieza en lo que ha visto y cuán hermoso era. Me digo a mí mismo que me gustaría verlo de nuevo muchas veces. El pensamiento empieza a comparar.
a juzgar y dice, debo volver a disfrutarlo mañana. De ese modo mantiene la continuidad de la experiencia que nos ha deleitado por un segundo. Bueno, muchas gracias, Sebastián. Me gustaría detenerme sobre este texto de Krishnamurti en esta cuestión que indirectamente nos plantea acá, de que hay algo asociado al placer que está vinculado con la suspensión del ego. Y por eso el placer es paradójicamente buscado nuevamente. ¿Y por qué digo paradójicamente? Porque indirectamente el placer, cuando es intenso, nos permite ver que cuando el ego no actúa, la percepción de plenitud es muy superior a la pequeña satisfacción que te da cuando el ego está presente, o la pequeña satisfacción que tenés cuando el ego está presente. Y esto me parece muy interesante porque cualquiera que sabe que en la sexualidad ocurre, también ocurre con la plenitud de la inmensa belleza de la percepción de un atardecer o sentado frente a la inmensidad de una montaña. El ego cesa, y cuando el ego cesa, la satisfacción es más profunda, más plena, más integral. Entonces, ese aspecto es interesante porque, como decía recién, indirectamente nos permite vislumbrar por qué luego tenemos esa necesidad de repetir, por qué luego tenemos esa necesidad de que el ego no esté presente. Y ahí está nuevamente la paradoja en juego. ¿Y por qué digo paradoja? Porque la búsqueda se hace desde el ego, y el ego no puede lograr lo que se obtiene sin el ego. Entonces, la búsqueda lleva a la frustración, lleva, en el mejor de los casos, a una burda copia de aquello que vivimos, y en general a una frustración vinculado a un montar conductas que en definitiva no tienen mucho que ver con esa sensación inicial, ¿no?, que fue la que nos dio esa plenitud. Claro, lo que pasa que en este caso la suspensión del ego también involucra el cese de ese ruido que tanto atormenta. Entonces, tratemos de tomar dimensión de lo que eso implica. Entonces, y lo trágico, entre comillas, no, bueno, entre comillas no, porque lo es. Después definimos si las tragedias son malas o no. Si son griegas o no. Exacto, por otro lado, sí. Lo que es una tragedia es que recordamos lo que es no estar atormentados por el pensamiento. Claro. Claro. Eso es lo terrible. Es diabólico porque la causa de la tormenta recuerda lo que es no estar atormentado y cómo eso se vive. Entonces lo busca. Claro. Yo diría que, no sé si es diabólico, porque es un poco fuerte la palabra, pero indudablemente nos marca... Maquiavélico sería. Nos marca la paradoja de la existencia humana. Es decir, nosotros nacimos, no como dicen algunos románticos, para ser felices, porque la felicidad se construye, sino para vivir. Ahora, muchas veces hacemos cosas en contra de nuestra vida en el sentido más profundo del concepto. Hacemos cosas que nos destruyen. Hay personas que en esa búsqueda del placer entran en una vorágine incontrolable. No sería
no creo que sea necesario dar un ejemplo para tener claro que eso ocurre. Entonces, ese conflicto que aparentemente es insoluble entre nuestra naturaleza y la mente que fue construida en su estructura por el pensamiento humano, es el desafío de la humanidad, es el desafío del futuro de la humanidad. Y cuando hablas del placer, hablas del deseo, hablas del amor, hablas de tantas otras cosas que terminan confluyendo en un embudo que es la mente que construye imágenes, y las imágenes que te invaden y que compulsivamente te llevan a querer repetir la imagen como una realidad. Y la imagen no es la realidad, es lo que está en tu cabeza. Me parece que es un tema muy apasionante, pero para no ser tan dramáticos vamos a poner un poquito de música que de alguna manera puede llegar a llevarnos a distendernos y a ver cómo se vive el placer desde la perspectiva de una sociedad como la nuestra, y que de algún modo busca a través del placer la distracción, el escape y hacer desaparecer el sufrimiento a partir de ciertos consuelos. Así que le vamos a pedir a Sebastián que nos ponga el tema musical y luego volvemos. Muchas gracias. Placer genial, sensual, fumando espero al hombre a quien yo quiero, tras los cristales de alegres ventanales. Mientras fumo, mi vida no consumo, porque flotando el humo me suelo adormecer. Tendida en la cheslón, soñar y amar, ver a mi amante solícito y galante, sentir sus labios besar con besos sabios, y el devaneo sentir con más deseo cuando sus ojos veo sedientos de pasión. Por eso es tanto mi bien, es mi fumar, Edén. Dame el humo de tu boca, dame que así me vuelvo loca. Corre que quiero enloquecer de placer, sintiendo ese calor del humo embriagador que acaba por prender la llama ardiente del amor. Mi egipcio es especial, qué olor, señor. Tras la batalla en que el amor estalla, un cigarrillo es siempre un descansillo, y aunque parece que el cuerpo languidece, tras el cigarro crece su fuerza, su vigor. La hora de inquietud con él no es cruel, sus espirales son sueños celestiales que forman nubes que hacia la gloria suben, y envuelta en ella su chispa es una estrella que luce clara y bella con rápido fulgor. Por eso estando mi bien es mi fumar, un Edén. Dame el humo de tu boca, dame que así me vuelvo loca. Corre que quiero enloquecer de placer, sintiendo ese calor del humo embriagador que acaba por prender la llama ardiente del amor.
Muchas gracias, Sebastián. Como decía, recorrer más allá de las costumbres, de los estilos de una cultura como la nuestra, como la argentina, aquellas zonas que vulgarmente transitamos cuando buscamos el placer del amor, el placer del fumar, que también lleva a una repetición, y que es muy interesante el tema del cigarrillo, porque el cigarrillo, como toda adicción, es de algún modo la forma más gráfica de clarificarnos de qué manera a través de la repetición podemos perjudicarnos. Y el vicio, y aquel vicio que a la vez hace mal al organismo, es muy ejemplificativo. Lo que ocurre es que muchas veces la repetición del placer no produce efectos físicos palpables. Entonces la sutileza del efecto negativo es mucho más difícil de descubrir, ¿no? Es muy interesante porque en la dinámica del cigarrillo o de consumir compulsivamente cualquier cosa, porque al fin y al cabo es todo lo mismo. Cualquier adicción. Cualquiera, además te guste. Helado de un cuarto, por ejemplo, en mi caso, puedo hablarlo en primera persona, se da que la repetición busca como saltearse la construcción de los momentos que llevan a. Y solamente... Es como un salto que uno pretende, ¿no? Y no transitar el camino intermedio. No se construye nada, claro. Se va directamente a la cosa que lo que originalmente era algo que podría articular un momento, se extrae, uno se desvincula de cualquier potencial momento y solo se queda con aquella cosa que originalmente era parte de un momento, que era un articulador. Así con todo, con la comida obviamente es más fácil verlo, pero con el cigarrillo también, porque en más de una ocasión uno inicia, la primera vez que fuma tiene que ver con un evento en el que se encuentra, un acontecimiento, una joda, una fiesta, un salir a bailar, lo que sea, pero es una construcción que lleva a una necesidad de ser reconocido, entonces uno fuma para que se sienta igual a los demás, etcétera. Es cómo se extraen los articuladores de la creación de los momentos, uno se olvida de la construcción de momentos, y claro, uno no solamente deja de vivir porque deja de construir momentos, sino que se queda con la versión despersonalizada de la vida. Sí, y además fotográfica. Fotográfica, claro, como una foto. Sí, fotográfica. La vida es una película y nosotros creemos que es una foto. Sí. Ese es uno de los problemas que tenemos. Porque además, mientras te escuchaba, pensaba que terminamos perdiendo la capacidad de vivir con intensidad el camino. El camino, que tiene una sutileza y una riqueza. Una riqueza, porque es diverso. Claro, que además te permite la creatividad, te permite eliminar el prejuicio, te permite la diversidad, te permite el descubrir. Pero es una de cal y una de arena, porque también el hecho de que sea rico no es todo positivo. Bueno, por eso escapamos en general. Claro. El vivir tiene partes agradables y partes desagradables. Claro, pero igualmente esa opción de ir a la repetición es una engaña pichanga, porque tampoco estás exento de sufrimiento porque intentás repetir el placer que tuviste. Porque si por lo menos te asegurara una vida sin sufrimiento, diría, bueno, listo, como el tipo que se droga está todo el día falopeado, y bueno, ¿qué hay de malo que yo me falopee si estoy bien? Y de malo es que te vas a hacer bolsa, que vas a reventar. Y dejando de lado la droga, lo que tiene de malo es que en esa búsqueda también sufrís, porque la decepción está a la vuelta de la esquina. Entonces es como que no es ni chicha ni limonada la cuestión. Pero
está despojado, digamos, yo creo que de alguna manera inconscientemente es el precio que se paga por despojar de toda esa incertidumbre que involucra, De intentar despojar. o de intentar despojar de la incertidumbre que el verdadero vivir conlleva, porque el verdadero vivir es complejo. Sí. Y además, nos resulta complejo. Claro. O sea, nosotros en el estadio en el que nos encontramos, vivir nos resulta desafiante, demandante, inseguro, porque hay que decirlo, es así. claro. Eso sí, pero déjame poner un poco de optimismo. Bueno, es parte de... Creo que vale la pena, porque el desafío está en cambiar un poco el chip. Porque en definitiva, ¿por qué se nos hace la vida tan difícil? Porque tenemos un mandato de seguridad excesivamente valorado, excesivamente construido como valioso. Entonces, ese mandato interno nos hace estimular el temor, y ese temor que está implícito en nuestras conductas es el que actúa como una especie de droga que nos lleva a buscar una pseudo seguridad en la mera repetición de cosas que lo único que producen es la reafirmación de que el sufrimiento es inevitable. Entonces, desde mi punto de vista es un círculo vicioso, y no lo digo desde el punto de vista meramente teórico, sino que lo digo a partir de mi propia experiencia como persona, en la que mis momentos de mayor sufrimiento, los momentos de mayor dolor, fueron justamente en esos momentos en que buscaba la seguridad y la tranquilidad de las cosas seguras. Y los momentos de mayor plenitud fueron aquellos que con sorpresa se produjeron de manera justamente espontánea y no buscada. Entonces, como decía Krishnamurti muchas veces, inténtelo. Y lo máximo que podemos decir es, intenten vivir de otra manera, porque quizá valga la pena, ¿no? Bueno, vamos a escuchar el segundo audio que Edith nos va a leer, creo que es de Libérese del pasado, y luego sí vamos a volver a la última etapa del programa. Así que le pedimos a Sebastián que nos pase este segundo audio. Muchas gracias. Sucede lo mismo con el deseo sexual o con cualquier otra forma de deseo. No hay nada malo en el deseo. Reaccionar a él es perfectamente normal. Por ejemplo, si usted me pincha con un alfiler, yo reaccionaré, a menos que esté paralizado. Pero entonces interviene el pensamiento y comienza a rumiar el deleite convirtiéndolo en placer. El pensamiento quiere repetir la experiencia, y mientras la repite, más mecánica se vuelve. Mientras más usted piensa en ello, más pujanza le da el pensamiento al placer. Así el pensamiento crea y alimenta el placer por medio del deseo, y le da continuidad. De este modo el pensamiento pervierte la reacción natural del deseo ante cualquier cosa bella. El pensamiento se convierte en memoria, y la memoria a su vez se nutre pensando lo mismo una y otra vez. Por supuesto, la memoria tiene su lugar a cierto nivel. En la vida diaria no podríamos actuar sin ella. En su propio campo debe ser eficiente, pero existe un estado mental donde tiene muy poco sitio. Una mente que no está deformada por la memoria tiene verdadera libertad. ¿Ha notado alguna vez cuando responde algo totalmente, con todo su corazón, usa muy poco la memoria? Solo cuando no responde a un reto con todo su ser, hay conflicto, lucha, lo que produce confusión y también dolor o placer. Y la lucha genera memoria. Esta se suma continuamente a otras, y son esas memorias las que responden. Todo aquello que sea resultado de la memoria es viejo, y por lo tanto nunca puede ser libre. No existe la libertad de pensamiento. Eso es pura tontería. El pensamiento nunca es nuevo, porque es la respuesta de la memoria, de la experiencia, del conocimiento. El pensamiento, por ser del pasado, envejece esa cosa que usted ha mirado con deleite y ha sentido tremendamente por un instante. De lo viejo deriva usted el placer,
nunca de lo nuevo. No existe el tiempo en lo nuevo. Por lo tanto, si usted puede mirar todas las cosas sin permitir que el placer intervenga, un rostro, un pájaro, la belleza de una superficie de agua titilando al sol, o cualquier cosa que produzca deleite, si usted lo mira sin desear repetir la experiencia, entonces no habrá dolor ni temor, sino en cambio una tremenda alegría. La lucha por repetir y perpetuar el placer lo convierte en dolor. Obsérvelo en usted mismo. La misma urgencia por repetir el placer produce dolor, porque ya no es lo que fue ayer. Usted se esfuerza por alcanzar ese goce nuevamente, no solo para su sentido estético, sino para la misma cualidad interna de la mente, y usted se siente herido y decepcionado porque está impedido de hacerlo. ¿Ha observado usted lo que ocurre cuando se le niega un pequeño placer? Cuando no consigue lo que quiere, se torna ansioso, envidioso, odioso. ¿Ha visto usted cuando se le ha negado el placer de beber, de fumar, del sexo, de lo que sea? ¿Ha notado cuántas batallas tiene que sostener? Y todo esto es una forma del temor, ¿no es verdad? Usted teme no conseguir lo que quiere o perder lo que tiene. Cuando alguna creencia o ideología particular que ha sostenido por años es sacudida o arrebatada por la lógica o la vida, ¿no teme usted quedarse solo? Esa creencia le ha dado satisfacción y placer durante años, y cuando se la quitan, usted se queda desamparado, vacío, y el temor permanece hasta que encuentra otra forma de placer, otra creencia. Esto me parece muy sencillo, y por ser tan sencillo, rehusamos ver su simplicidad. Nos gusta complicarlo todo. Por ejemplo, cuando su esposo lo abandona, ¿no está usted celoso? ¿No está usted enojado? ¿No odia al hombre que la ha atraído? ¿Y qué es todo esto? Sino temor de perder algo que le ha dado mucho placer, compañía, cierta clase de seguridad y el gozo de la posesión. Si usted comprende, pues, que cuando se busca el placer tiene que haber dolor, viva de esa manera si así lo quiere, pero no caiga en ello por ignorancia. Sin embargo, si quiere dar fin al placer, acabando así con el dolor, debe estar totalmente atento a toda la estructura del placer. No extirparlo como hacen los monjes y sannyasis, que nunca miran a una mujer porque piensan que es un pecado y por lo tanto destruyen la vitalidad de su comprensión, sino ver todo el sentido y significado del placer. Entonces disfrutará de gran alegría en la vida. Usted no puede pensar en la alegría. La alegría es una cosa inmediata y cuando piensa en ella la convierte en placer. Vivir en el presente es la percepción instantánea de la belleza y de su gran deleite sin derivar placer de ella. Bueno, muchas gracias. Estaba recordando, mientras escuchaba atentamente las palabras de Edith, que la espontaneidad es una de las virtudes más valiosas del ser humano y menos explotada. Ustedes vieron, y los que no lo escucharon se los digo ahora, que nosotros hacemos de algún modo un culto a la espontaneidad cuando iniciamos los programas, porque estimamos que la espontaneidad, con su riesgo, con el costo de cierta desprolijidad, puede generar un estado meditativo en el sentido más amplio del concepto y una profundización de las cuestiones que muchas veces lo programado no permite. Y ustedes dirán a qué viene esto. Y viene a lo mismo que estábamos hablando, porque la búsqueda del placer, entre otras macanas que nos lleva a cometer, es perder la espontaneidad, perder la capacidad de vivir la aventura del riesgo. Y estamos perdiendo la riqueza de aquello que la espontaneidad da, porque en definitiva el ser humano posee potencialidades que él mismo se ocupa de reprimir a través de la supuesta programación ordenada de su existencia. Entonces, en la medida que uno puede dar lugar a esa espontaneidad, en la medida que tiene menos miedo al riesgo, cuando tiene menos temor
a la inseguridad, se van dando la apertura de puertas increíblemente sorpresivas que nos permite vivir de una manera más rica. Me gustaría con Pablo recorrer un poquito esta cuestión, porque quizás no se trata con la suficiente atención como para poder vincular de una manera un poquito más expresa el placer con la pérdida de la espontaneidad y con el temor y con el miedo, ¿no? ¿Qué te parece a vos? Sí, a mí me parece que se arma una gran ensalada de frutas, porque todo nos lleva a un gran estadio de confusión, y que obviamente que por una cuestión por la propia naturaleza limitada del pensamiento tenemos que tratar las cosas de a una secuencialmente. Entonces primero hablamos del placer, después hablamos del miedo, después hablamos de la ansiedad, pero es artificial, porque en realidad es un tótum. Es un todo, y además está todo muy interconectado, y una cosa dispara a otra, y a no todos nos va a disparar lo mismo todo el tiempo, porque va a depender de cómo del entramado de cada uno, y que a su vez eso tiene que ver con la historia de cada uno. Entonces, por una cuestión obvia, estamos obligados siempre a hablar de un tema en particular, pero si quisiéramos, podríamos llegar de un tema al otro, porque todo está interrelacionado entre sí, incluso ni siquiera, me atrevo a decir, ni siquiera interconectados, son lo mismo. Claro, eso es verdad, pero como vos bien dijiste, también por una cuestión de ordenamiento, a veces ponemos el eje en un tema para que se pueda comprender la exposición, para darle un orden expositivo justamente, y que luego en ese orden inicial se puedan ir comprendiendo la interconexión, ¿no? O se puedan ir comprendiendo esas interconexiones. Claro, porque digamos, hay algo de valor en este análisis que hacemos, porque primero, para empezar, si uno tiene siempre como eje el cuestionarse las cosas que da por sabidas, se va desarmando cosas que al caer producen un reordenamiento de lo que se sabía. No es que va sacando capas de una cebolla, sino que la ausencia de determinadas cosas que se van desarmando, determinadas creencias, obligan a reordenar. Entonces, ese es un fenómeno muy interesante, porque es una manera de confundirse menos, que creo yo, desde mi humilde experiencia, es a lo único que podemos aspirar, porque es confuso, la naturaleza del pensamiento genera confusión. Claro. Entonces, a lo único que podemos aspirar es a eso, a estar cada día lo menos confundidos posible. Vos fíjate que, hablando de lo menos confundido posible, y esa reorganización me hacía acordar a un concepto que un investigador llamado Bason decía, que la vida tiende al desorden y que el hombre se esfuerza permanentemente para generar un orden, para que sea comprensible y tener una estrategia de existencia. Pero esa tendencia al desorden es la tendencia de la naturaleza, que en definitiva es una tendencia al desorden desde la perspectiva limitada del hombre, porque nosotros, como tenemos una visión fragmentada justamente por nuestra propia condición de ser humano, vemos como desorden la observación de la pantalla, que es la única que tenemos. Claro, todo lo que no sea secuencial lo vivimos como desorden. Claro. Y la vida son paralelismos. Claro, y además hay una serie de factores que salen de la óptica de nuestra visión de caballo con anteojeras, que están influyendo permanentemente y que se nos escapan, y que lo vivimos como un factor de caos, pero en realidad es la naturaleza misma. Claro, es comprensible que tengamos miedo a eso, pero en la medida que lo aceptamos, podemos tener confianza en que ese supuesto desorden se debe a un orden superior que se nos escapa por nuestras limitaciones, y ahí es cuando se produce un poco
la revolución en aceptar el destino de la existencia más allá de esa percepción de inseguridad. ¿Te parece? Claro, lo que pasa es que esa aceptación involucra que hagamos las paces con la idea de que nunca vamos a estar del todo seguros, nunca vamos a tener garantías, la muerte siempre está ahí esperándonos. Wow. Es pesada, es una aceptación que es incompatible con lo que nos hemos construido. Pero, ¿vos crees que la otra alternativa es superior? ¿Es superadora de esa situación? No, pero te genera la ilusión de postergación. Por más que no lo puedas postergar, te genera, te convence de que... ¿Pero no es como un narcótico? Sí, claro. Pero además, fíjate lo que te estoy diciendo yo, ni siquiera lo postergás, te genera la ilusión, la sensación de que lo puedes postergar. Bueno, en algún momento voy a meditar, en algún momento voy a analizar, en algún momento me voy a ir a la montaña, en algún momento... En algún momento voy a morir. Sí. Claro. O la otra, si me voy a morir, ¿para qué voy a hacer todo esto? Claro. Porque ¿Qué? para engañarnos somos creativos. Porque además es todo al revés, es decir, justamente porque te vas a morir tienes que hacer todo esto. Porque justamente nuestra vida es tan breve que tenemos que vivirlo con la riqueza que la vida misma nos permite y nos entrega, y que nosotros nos imponemos limitarla y la convertimos en una caricatura. Y ahí está un poco la ignorancia humana, ¿no? Pero bueno, es muy difícil de romper esas capas, y es muy difícil de hacerle comprender a alguien que está adormecido por la repetición que hay una alternativa distinta de existencia, ¿no? Es muy complejo. Pero bueno, seguiremos intentando lo quizás en otros programas. Nos reencontramos el próximo martes. Buena semana, gracias. Hasta luego. A la luz de Krishnamurti, mi único interés es hacer que los hombres sean absoluta e incondicionalmente libres. Conducción: Horacio Bello. Con la colaboración de Gustavo Litterman, Juliana Flores y Pablo Cruz.